Amy, tenemos un invitado muy importante, se trata del diputado Wilson Flores. Él ha estado muy pendiente y trabajando sobre una denuncia o sobre unos hechos que se han registrado en el municipio de La Mesa, más exactamente en el Hospital Pedro León Álvarez de la cabecera de provincia del Tequendama. Doctor Wilson Flores, muy buenos días. Muy buenos días para usted, Terry, muy buenos días para Amy, para todo su equipo de trabajo y para toda su audiencia. Es un gusto para nosotros tenerlo, doctor Flores, pues porque es hablar por fin de algo que se debe hacer dentro del departamento, y es ese control político, ¿no? Hacer honor, usted, por ejemplo, que hace uso del estatuto de la oposición para esta curul a la asamblea, y pues que se esté dando de esa manera efectiva, además de que usted es oriundo del municipio de La Mesa, pues nos llena de satisfacción porque hay una voz vigilante o hay una figura vigilante de que las cosas se estén dando de la mejor manera en el territorio departamental de Cundinamarca. Doctor Wilson Flores, grave la situación del hospital en La Mesa. Nos parece que estas capturas que se han dado en las últimas semanas y sumado a las denuncias de irregularidades en contratación, pues es de verdad que algo muy grave, teniendo en cuenta que hoy La Mesa es cabecera de red de salud en este sector. Cuéntenos o háganos un pequeño contexto a los suscriptores y seguidores de Cundinamarca en línea de lo que se ha venido dando en el Hospital Pedro León Álvarez de la ciudad de La Mesa. Bueno, pues básicamente el resumen usted ya lo ha hecho. Hemos presenciado cómo en las últimas semanas se produjo la captura del gerente, del almacenista y de otra persona del hospital. Esto gracias a unas denuncias que nosotros hicimos hace más de un año en la Fiscalía General con un presunto fraccionamiento de contratos por una indebida contratación que se realizó allá sin el cumplimiento de los requisitos legales y por un favorecimiento a terceros. Pero lastimosamente lo que pasa en el Hospital de La Mesa no es algo excepcional, no es algo un caso fortuito, sino nos hemos dado cuenta que en muchos hospitales del departamento las clases politiqueras, las clases corruptas tienen cooptados a estos hospitales y lamentablemente le cambiaron la misión al servicio de salud. Ya no es atender a pacientes, sino mantener una clase politiquera en el poder. Entonces esas capturas se produjeron hace un poco más de 15 días, el hospital quedó sin gerente y afortunadamente la semana pasada el gobernador de Cundinamarca delegó un nuevo gerente para el Hospital de La Mesa. Y parte de lo que encontró este nuevo gerente, el día que llega ya a hacer presencia en el hospital, encuentra que más de 100 personas en el hospital estaban trabajando sin contrato. Una cosa gravísima, una cosa que no tiene antecedentes y algo evidentemente irregular, ilegal. Lastimosamente, esas 100 personas son enfermeras, médicos, personal administrativo que vive de su salario. Y la instrucción que dio el nuevo gerente es que como estaban trabajando sin contrato, esos pagos de los meses laborados anteriormente no se podían hacer. Entonces es una gran crisis por la que está pasando en este momento el Hospital Pedro León Álvarez de La Mesa. Estamos atendiendo no solamente el llamado de la comunidad, de los trabajadores del hospital y también de las instituciones que están trabajando para sacarlo adelante, sino estamos de manera paralela trabajando con las veedurías ciudadanas para que ojalá el hospital pueda tener un nuevo rumbo y que podamos nosotros entregar un servicio de salud como la provincia se lo merece. Lastimosamente hemos visto muchos casos de corrupción, a veces muy poco denunciados, y estamos en una labor, como usted lo indicaba, de control político, tratando de quitarle a los corruptos estas instituciones de salud, porque nosotros nos merecemos un departamento donde la salud sea libre de politiquería y corrupción. Pues doctor Flores, es digamos preocupante y hay bastantes temas que se desprenden de este acto de corrupción en La Mesa.
pensamos nosotros que, bueno, este desconocimiento o este desconocimiento de las garantías laborales de estas 100 personas, pues debemos saber que pueden acarrear acciones legales para ese reconocimiento, y todo pues en detrimento del erario público y del sistema general de participaciones que tiene que ver con la salud y las transferencias que hace el departamento a este hospital. Pero la situación es mucho más grave. ¿Usted cree que la corrupción solo ha sido del almacenista y del gerente? Digamos, ¿quién nombró ese gerente? Y se plantea también esta discusión sobre cuál es el mecanismo para llevar los gerentes a los hospitales del departamento de Cundinamarca, a las heces departamentales. Es algo que nos tiene bastante preocupados, porque fíjese usted, diputado, que hace aproximadamente 1 año o 2 años se sabe del escándalo en el hospital del colegio, en donde hay un incendio en el archivo y pues se pierden pruebas fundamentales para también iniciar procesos disciplinarios contra la corrupción en el hospital de el colegio. ¿Me ves ahí? ¿Perdón? Porque yo los perdí a ellos. Nosotros lo tenemos acá, doctor Flores. Bueno, discúlpeme que los perdí. ¿Nos escuchó lo que estábamos hablando? Sí, escuché me faltó la última parte, pero poco para responder. Lastimosamente, como yo decía, esto no es una cosa excepcional, sino más bien es la regla constante que está primando en el departamento. No hay municipio en el departamento de Cundinamarca donde yo llegue y me digan las personas que el hospital está completamente politizado, que para poder contratar con el hospital hay que ser de cierto partido político, que hay unos políticos que son los dueños del hospital y que para llevar una hoja de vida uno necesita el visto bueno, que el servicio está completamente deteriorado, que no hay entrega oportuna de los medicamentos, que están cerrando servicios, que los puestos de salud antes atendían 24 horas con atención prioritaria y han venido cerrando. Esta es una constante en todo el departamento de Cundinamarca, y lastimosamente esa situación tiende a agravarse con la entrada en operación de las nuevas subredes. Sí. Yo he dicho, y he sido el único diputado que ha votado negativo por la entrada en operación de esas subredes. No es el momento para hacerlo, no estamos preparados y no hay estructura que valga si hay bastante corrupción. Entonces, lastimosamente, aquí hace muchos años dejaron que los hospitales tuvieran dueño, dejaron que los hospitales fueran manejados por unas clases politiqueras, y hoy estamos viendo pues la nefasta conclusión que se evidencia en el municipio de La Mesa. Claro que Nosotros hemos empezado a recopilar por todo el departamento serie de informaciones de cómo obligan a los contratistas a que voten por cierto partido político. A los médicos los están vacunando constantemente. Para poder trabajar necesitan pagar. Estamos consolidando información de cómo algunos políticos, incluso cuando ponen contratistas allá, les están cobrando un porcentaje de su salario. Todo eso lo estamos documentando y radicaremos las respectivas denuncias, como lo hicimos con este caso, como lo hemos hecho en otros casos similares, para tratar de salvaguardar la salud y darle la oportunidad a los cundinamarqueses de tener una salud de altísima calidad sin tener que estar dependiendo de unas cuotas políticas y de unos padrinazgos que no nada tienen que ver en el tema de la salud. Y esto es una toma, mire, ustedes yo creo que escucharon hace un tiempo, ya casi hace 1 año, la situación tan tenaz que se presentó en el hospital de mesitas del colegio. Del incendio. Donde la contadora le estaba prestando a un amigo plata del hospital, más de 1.000 millones de pesos fueron esos préstamos, y cuando fueron a investigar por unas horas también, supuestamente que tenían algunas irregularidades, le prendieron fuego al hospital. Entonces, así por todo el departamento tenemos situaciones similares, y pues estamos tratando de alivianar esta situación a través de nuestras denuncias. Diputado, llama también la atención, por ejemplo, nombramientos de personas cercanas a los alcaldes de la región, nombrados como subgerentes en otros hospitales de la misma provincia. Fíjese usted que la subgerente del municipio de Biotá pues tiene algún parentesco con el alcalde de Mesitas del colegio. Y nosotros vemos todo esto con preocupación, porque digamos que el tema que plantea Nicolás García a través de la Asamblea de Cundinamarca es la ordenanza 007, que es a la que usted hacía referencia hace un momento, y
como para tratar de conjurar esa situación, ¿no? Es decir, Nicolás García reconoce que hay un problema administrativo en la red hospitalaria departamental y formulan la ordenanza 007. Doctor Wilson, ¿usted cree que la ordenanza 007, que tiene que ver con la reorganización de la red hospitalaria departamental, es la solución para toda esta politiquería corrupta que se está viendo en la red hospitalaria departamental? No, señor, no solamente no es la solución, sino viene a agravar la situación del sistema de salud. Le voy a poner un ejemplo. En el Hospital Pedro León Álvarez de la Mesa han puesto de subgerente no a familiares de exalcaldes, sino a los propios exalcaldes, incumpliendo el manual de contratación. Ponen a personas de subgerente de un hospital sin conocer ellos y sin tener la experiencia requerida según los lineamientos. Incluso yo he demostrado con documentos que el mismo gobernador de Cundinamarca ha puesto gerentes que no cumplen con el requisito mínimo expedido o requerido por los manuales de contratación de las entidades. Entonces, mientras nosotros sigamos haciendo nombramientos politiqueros, mientras sigamos poniendo a los exalcaldes como subgerentes, pues esto no va a cambiar, porque entonces cuando ponen un exalcalde, indistintamente del partido que sea, él no viene a hacer una buena labor, sino él lo que viene es a mantenerse en el poder y a partir de contratos de prestación de servicio y a partir de dádivas, etcétera, etcétera, pues a mantenerse en el poder. Nosotros esos nombramientos irregulares los hemos denunciado ante la Contraloría, ante la Procuraduría, algunas cosas ante la Fiscalía, y no puede ser que de manera irregular se estén haciendo estos nombramientos de exalcaldes como subdirectores. De hecho, en el caso particular de la mesa, quien firmó los contratos irregulares o supuestamente irregulares, porque la Fiscalía todavía no ha emitido. No tenemos un pronunciamiento de un juez que diga que cometieron algún ilícito. Cuando la Fiscalía lo diga o cuando ya tengamos desde la justicia un pronunciamiento oficial, quien firmó fue un exalcalde de un municipio. Entonces, no hay reorganización que valga cuando hay unas prácticas clientelistas, cuando hay unas prácticas irregulares, no técnicas, sino clientelistas y populistas y politiqueras en el nombramiento de estos gerentes. Aquí, en la Asamblea de Cundinamarca, le voy a decir algo que a mí, con la primera vez que lo escuché, me causó bastante escozor y todavía no lo comprendo. Varios diputados en la Asamblea de Cundinamarca dicen que en Cundinamarca tenemos unos gerentes que tienen fama de quebrar hospitales, de ser muy buenos amigos de los politiqueros y de quebrar hospitales, y como premio los mandan a otros hospitales para que los sigan quebrando porque tienen muy buenos padrinos políticos. Eso lo han mencionado los diputados de la Asamblea, y yo creo que con esas prácticas no hay suborganización o reorganización que valga, porque pues el problema es mucho más de fondo que simplemente dejar unos gerentes encargados pues, de una región mayor a la que tienen hoy. Sí, digamos que, y siguiendo un poco con esa idea, diputado, a mí me parece fundamental porque es que existen unos parámetros, digamos que reglamentados dentro de, e incluso plataformas que se ciñen, digamos, precisamente a este tema de la vigilancia, como lo es Colombia Compra Eficiente, y existen parámetros de contratación, estudios previos, incluso el tema de que 100 personas estén trabajando sin contrato, me parece que es un indicador muy importante alrededor de que muchas veces se salta esta ley, es decir, porque estaba allí la licitación, por ejemplo, en el caso de la mesa, publicada dentro de la plataforma, pero pues se nota que no hubo un ejercicio juicioso pues de la revisión de los estudios previos de la empresa licitante. Entonces, eso, digamos que me hace cuestionar tal vez un poco esa labor desde la Asamblea, más allá de, digamos, denunciar. ¿No cree usted que debe existir un control pues de que cómo proceden esos casos? Digamos, la denuncia es fundamental y yo valoro mucho, por ejemplo, este caso en particular de la mesa, pero ¿cuál es la presión que se ejerce alrededor de los entes de control, por ejemplo, desde la Asamblea? Hoy casi nula, casi no existe. Y yo estoy de acuerdo con usted, la Asamblea debería ser mucho más activa tratando de cuidar el patrimonio de la salud de Cundinamarca. Pero lastimosamente, pues eso no pasa, y sí tenemos en la historia documentado la participación inadecuada
de algunos funcionarios del orden departamental muy cerca de los hospitales, llevando no buenas obras, no llevando buenas prácticas, sino tratándose de adueñar de estas instituciones. Yo le voy a poner un caso particular a mí de los que ustedes estaban mencionando. Imagínense que en el Hospital Pedro León Álvarez de la Mesa, casi que se gastaron 3.000 millones de pesos para construir una unidad de urgencias. El gobernador Rey estuvo allá tomándose la foto, pusieron los recursos y hoy lo único que le quedó al hospital de esa área de urgencias es un nido de ratas. Una infraestructura que antes era de 2 pisos, se construyó de 1 piso, se dejó como un galpón, sin las adecuaciones, sin los servicios, sin toda la adecuación necesaria. Hoy está creciendo el pasto en esa infraestructura y pues tenemos un proceso en la Contraloría Departamental de responsabilidad fiscal, pero lastimosamente lo que pasa en las entes de control es que las investigaciones no prosperan, los términos se vencen y aquí los corruptos ganan. Lastimosamente la impunidad en el departamento de Cundinamarca respecto a estos casos está más del 90%. Entonces, cuando tenemos una justicia corta, una justicia en algunos casos cooptada por las clases politiqueras, pues la probabilidad de éxito que puedan tener estas denuncias es muy baja. Esto, le digo, es algo sistémico y sistemático. Las dos condiciones están presentes de corrupción en el departamento de Cundinamarca, en el tema de salud y en otros. Esto es simplemente una evidencia que hemos logrado mostrar que sí estaba pasando. Y una cosa importante, mire, lo de los funcionarios sin contrato. Esta situación yo la evidencié. El único que la evidenció en un debate de control político que yo promoví para el Hospital de la Mesa, le dije al gerente en noviembre del año pasado, dígame si usted tiene personas trabajando sin contrato. De manera descarada dijo que sí, lo dijo frente a toda la asamblea. Y le dije en frente al secretario de Salud que mire esa irregularidad que se estaba presentando allí, que tomara cartas en el asunto. Pues el secretario de Salud del departamento hizo caso omiso a estas denuncias y lo que estamos viendo hoy es simplemente cómo se agrava la situación de más de 100 funcionarios por la inoperancia, visibilidad que tienen estos temas frente a la administración departamental. Y yo lo digo así tranquilamente. Yo he hecho las denuncias, se los he dicho a ellos y ellos se hacen los de las gafas, no investigan y no le dan curso de estas denuncias a las entidades correspondientes. Diputado, hay una situación que se presenta y es esa lejanía entre los usuarios de los servicios de salud en Cundinamarca y el ente que puede hacerle control político a los hospitales, que es la Asamblea. ¿No es esto un indicador de que debe haber una descentralización real de la red hospitalaria para que sean los municipios quienes se hagan cargo de esto y sean los consejos municipales los que no solo por una simple invitación a que nos cuenten cómo va la salud, que tengan un poco más de dientes en su control político los concejales? ¿No es necesario ya iniciar un proceso de descentralización de la salud en lugar de estarla centralizando como es la ordenanza 007 que centraliza sobre cabeceras de provincia los servicios de salud? En lugar de hacer eso, ¿no es mejor ya hacer una descentralización y que cada municipio se haga cargo de su hospital? Yo creo que nosotros debemos repensar técnicamente este tema. Como usted lo dice, la centralización pues nos ha demostrado que no ha dado frutos, pero por ejemplo, si hoy hay que hacerlo de manera técnica, de manera adecuada, de manera pausada, porque si hoy, por ejemplo, le entregáramos todos los hospitales del departamento a los municipios, los tendríamos quebrados a todos, sí, porque hay una gran dependencia de los apalancamientos que hace el gobierno departamental para los hospitales. Yo lo que digo es que no es tanto, el problema no es tanto que estén aquí, estén allá, estén dependiendo de una entidad. El problema es que una clase politiquera de los últimos gobiernos en el departamento de Cundinamarca ha cambiado la misión de los hospitales para poder, ya no para prestar el servicio de salud a la comunidad, sino para mantenerse en el poder. Y eso, indistintamente de donde esté, empieza a ser la raíz del problema. Es muy triste que la selección de los gerentes
corresponda a más bien este es amigo de quién y este es amigo de no sé quién, y no corresponda a tener unos buenos gerentes que estén pensando en sacar el servicio adelante. Es muy triste, por ejemplo, ver cómo se invierten recursos, porque se han invertido bastantes recursos en infraestructura y los recursos se pierden. Es muy triste ver cómo los médicos se cansan de estar vacunados por la solicitud de coimas y se van para otro lado y se empiezan a cerrar servicios. Es muy triste ver cómo esos centros de salud y esos puestos de salud se están desbaratando. Es como si hubiera pasado una guerra por esos centros de salud. Es muy triste ver cómo están quitando los horarios, limitando los horarios, poniéndole pico y placa a las personas para enfermarse. Entonces, yo creo que la raíz del problema está no en la reorganización, porque eso no la podemos ingeniar, sino en que los hospitales hoy no están pensando en prestar un buen servicio a la comunidad, sino en mantener una clase politiquera que nos tiene pues llevados. Claro que sí, diputado, es muy, muy preocupante lo que sucede en Cundinamarca y de verdad que esa unanimidad en la Asamblea pareciera ser muy positiva, pero fijémonos que no, cuando alguien se sale de esa unanimidad y empezamos como a mirar de manera crítica lo que está ocurriendo, pues fíjese todo lo que sale a la luz. De verdad que queremos reconocerle ese trabajo, diputado Flores, porque se necesitaba una voz de ese talante como para salirle al paso a esta politiquería que hay alrededor de la salud y esto es apenas la tapita. Sí, señor, y vamos a seguir con esta labor mientras estemos en la asamblea. Como yo no le debo nada a nadie, nadie me pagó la campaña, no tengo ni un solo puesto por allá en esto, yo en los hospitales, yo lo puedo hacer de manera honesta, lo puedo hacer de manera transparente, puedo ver críticamente lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que el gobierno departamental hace y funciona, yo creo que lo está haciendo bien, se lo resalto. Pero aquellas cosas donde yo veo limitaciones, donde yo veo que la están embarrando, donde yo veo que se están tirando las instituciones, lo hago de manera vehemente, de manera coherente, lo hago con pruebas, con sustento y con denuncias. Ese es el mecanismo. Yo tengo que confiar en la justicia. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando llegué a la asamblea demandé a todos mis compañeros por irregularidades que estaban haciendo aquí en la contratación de la secretaria general. Esto, pues, obviamente me generó bastantes enemigos en la asamblea, pero fue un juez de la República en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que me dio la razón y que dijo, el diputado Flores lo que estaba diciendo era verdad y sus compañeros cometieron una ilegalidad cuando contrataron a la secretaria general, les tocó sacar a la secretaria general y pues hoy estamos esperando un nuevo proceso. Entonces estas luchas hay que darlas. Yo creo que Colombia sería totalmente distinta si nosotros desde las veedurías ciudadanas, desde los hospitales, desde las agrupaciones de médicos, desde los mismos sindicatos, empezáramos a proteger los bienes públicos y a defenderlos de tanta politiquería y tanta corrupción. Lo que ustedes estaban mencionando que está pasando, esas denuncias que están pasando en Soacha, eso no solamente en Soacha, en muchos sitios de Cundinamarca nosotros hemos evidenciado eso. Ya estamos armando pues las denuncias y muy pronto espero poderles tener un resultado en ese sentido a nivel del departamento de Cundinamarca, donde también hemos evidenciado cosas similares. Correcto. Diputado, tengo una pregunta para usted. La mesa y la provincia del Tequendama pudiéramos decir que es privilegiada porque hay dos diputados que se pueden reconocer de esa región. Específicamente de la mesa, pues lo tenemos a ustedes, doctor Flores, pero también tenemos al señor Hermes Villamil. Hermes Villamil ha acompañado este proceso de veeduría al hospital Pedro León Álvarez de la Mesa, ha estado contribuyendo a ese oficio del control político a esta entidad. Mire, yo le voy a responder ahí muy políticamente, correcto. Yo solo respondo por mi voto y por mis actuaciones. Lo que hagan mis compañeros realmente, yo si lo hacen, no lo hacen, si son los dueños de las instituciones, si no lo son, si son los que están más bien en el otro lado empujando para que los contratistas estén allá, eso cada uno tendrá que responder por su actuar. Yo he hecho una reflexión muy grande y estoy convencido que las asambleas departamentales deberían desaparecer. Sí. Hoy son completamente inánimes, están sin actuar, están sin vigencia. Yo creo que a Colombia le hace falta una reforma constitucional para acabar con las asambleas de los departamentos, más bien generar una confederación de concejales donde ellos pudieran hacer la aprobación del presupuesto, acercar
no necesitar intermediarios, porque en muchas ocasiones estos diputados, y me incluyo ahí, piensan los ciudadanos o los concejales o los alcaldes que somos intermediarios frente al gobierno departamental y se empiezan a presentar varias situaciones de corrupción que es en el esquema y en la forma como está organizado donde se empiezan a fraguar esos grandes problemas de contratación y corrupción. Entonces yo creo que el modelo está mal diseñado y tenemos incentivos para favorecer la corrupción. Entonces yo respondo por mi voto, lo que hagan mis compañeros. Lastimosamente, aquí desde un control político hemos dado algunas peleas, incluso duras con ellos, como les contaba lo de las denuncias, y lo seguiremos haciendo de manera independiente y sin tenerle miedo a la verdad. Doctor Flores, estamos muy contentos y agradecidos con usted por habernos brindado su tiempo, por haber sacado de su agenda, sabemos que están en sesiones, para responderle a la comunidad y poder llevarle a través de otro medio de comunicación pues más información a la gente que nos ve en el departamento de Cundinamarca y para que se animen a hacer las veedurías, porque hay un diputado en la asamblea que puede contribuir a ese ejercicio de veeduría. Muchísimas gracias, diputado, y desde acá, desde la mesa de trabajo, le enviamos un fuerte abrazo. Así es, diputado. Muchas también. Gracias a usted, Terry, y a mí por todo lo que hacen, por mantener este medio de comunicación alternativo, donde dejan hablar a todas las personas y con un punto crítico están mostrando la otra realidad que no nos muestran los grandes medios de comunicación. Necesitamos visibilizar todo lo que está haciendo en Cundinamarca. Ustedes recordarán, por ejemplo, el debate de control político que le hicimos al tema de alimentación escolar. Hoy casi 100.000 niños del departamento de Cundinamarca no están recibiendo alimentación escolar, están asistiendo al colegio con hambre, y ese tipo de cosas hay que decirlas para que las cosas se hagan bien, para que las cosas se mejoren y para que tengamos en últimas una región que progrese. Muchas gracias. Así es, además que yo sí creo que hay que destacar la labor pues de los funcionarios públicos cuando hacen bien su trabajo, y es que bueno, este ejercicio de denuncia creo que es fundamental, de verdad creo que es de destacar y pues por supuesto visibilizar, y además estaremos súper pendientes alrededor pues de las discusiones que se den en la implementación de esta ordenanza 007, que pues usted nos menciona votó negativo a esta creación de subredes. Entonces es bien interesante ahí tener su óptica y estaremos muy pendientes de lo que sucede con esta ordenanza y pues por supuesto varias ideas que usted destaca allí. Entonces seguimos muy pendientes a su labor y nos gustaría ver a los diputados, a los demás diputados también asumiendo estas tareas. Hasta luego. Usted, ya que estamos aquí conectados y sí, hay video, ¿les puedo mostrar el cuadro que me tocó poner acá en la oficina? ¿Me dan 2 segunditos? Sí, claro que sí. Mire, estamos hablando de la asamblea del departamento, mi oficina, aquí en la asamblea, y les voy a presentar el cuadro que hemos publicado. No sé si ya lo alcanzan a ver. Sí, perfecto. En Ahí lo estamos visualizando. No ofrecemos ni recibimos contratos, órdenes por prestación de servicios, infraestructura para contratar, mermelada, amaño de contratos, sobornos y similares a lo mencionado anteriormente. En esta oficina no ofrecemos ni recibimos coimas. Con eso me gustaría terminar esta entrevista. Un abrazo. Igualmente a usted, diputado, un abrazo a todo su equipo de trabajo que sabemos que lo rodea y que contribuye para que este ejercicio de control político se lleve de la mejor manera. Un abrazo para también Lina, que nos ayudó pues en el contacto. Un feliz resto de día, diputado. Hasta Gracias, pronto. hasta luego. Continuamos aquí en Cundinamarca en línea haciendo pues los comentarios posteriores a esta intervención. Bastante interesante la óptica del diputado Flores respecto a la organización, a estar pendiente del tema de la ordenanza 007 que recién fue postulada y era un proyecto de ordenanza. Tuvimos el placer de discutirlo en el municipio de Biotá con Alexandra Barbosa y Adriana Ballesteros. Todas las beneficios y perjuicios que podría generarle a un municipio como es el municipio de Biotá, la extensión territorial más grande de la provincia del Tequendama, y pues lo hicimos desde ese punto de vista, ¿no? De perder la connotación de ese departamental, suspenderla y adherirse a la cabecera de esa subred que sería el municipio de Tocaima. Son cosas que aún se están generando malestares allí en el municipio de Biotá por los traslados que tendrán que hacerse desde veredas lejanas como Java, como San Martín, San Nicolás, y llegar hacia el municipio de Tocaima por algunos servicios. Pues eso sería
un total exabrupto para esta región y en lugar de avanzar la salud hacia la descentralización, pues avanza sobre la centralización de algunos municipios, se ahorran pues un billete, no sé de qué manera, porque la salud, si la ofrece el sector público, pues no tiene más que réditos sociales, no pueden haber réditos económicos o ese principio de generar ganancias, utilidades o funcionamiento económico, no. Allí las ganancias son sociales, las ganancias son la salud o es la salud de cada uno de los cundinamarqueses que pertenecen a las 15 provincias del departamento y en ese sentido tenemos que abordar ese tema. Es muy importante hacer las veedurías, hacer esas ligas de usuarios de los servicios de salud. Hay que estar muy pendientes de qué mecanismos de participación hay para ejercer esas veedurías y tratar de llegar a esas figuras políticas del orden departamental que son los que verdaderamente tienen el sartén por el mango en el cuento del control político, porque al hospital, es decir, el gerente de un hospital solo puede asistir a un consejo como invitado, ¿sí? Como para que nos cuente lo que nos quiera contar. Pero el que tiene la posibilidad de requerir respuestas precisas y concisas es un diputado, y eso nos gustaría tener en cada sesión pues sentados a cada uno de los gerentes de los hospitales pues rindiendo cuentas y cómo les ha ido y para dónde va este cuento de la salud en Cundinamarca. Además, Terry, mire que a mí me surge una inquietud bien grande, y es que yo entiendo, digamos, de alguna forma la intención con la que se plantea crear 14 regiones de salud, aglutinando los hospitales, porque tal vez permita desviar recursos invertir recursos más fácil, digamos, más orientado a un tema organizativo. Ahora bien, yo sí veo una dificultad grandísima en cómo va a llegar esa plata a las regiones de salud si hoy tenemos hospitales que llevan que tienen trabajando gente sin contrato. Es decir, eso me parece que es un indicador importantísimo, no en la medida en que puede ser la centralización una solución, sino en que no se le está poniendo cuidado al flujo de trabajo que existe dentro de estas entidades prestadoras de salud, y pues que cuando estén aglutinadas yo creo que va a ser mucho más difícil, claro, porque son más personas dentro de un mismo sitio. Además de una cosa, Amy, es que la descentralización lo que nos permite es llevar al usuario a enfrentar al gerente, ¿sí? Hoy los gerentes son en los municipios intocables, como que van si se les da la gana ir, y si no quieren ir pues nadie los obliga a asistir, ¿sí? Y es un tema que hay que corregir, y o una de dos, o la competencia la tienen diputados y concejales, o esta vaina se acaba, porque necesitamos es que la gente, los usuarios requieran al gerente y digan, venga, acá se está dando de mala manera los servicios de salud, hay que acercarlos, y que sepan que los jefes de los gerentes allá no es ni el gobernador, ni los diputados, ni nadie, sino los usuarios que con su tributo, porque es que la plata de la salud no sale, no entierran allá una pala y desentierran la plata, no señor, la plata de la salud sale de los impuestos que pagan los contribuyentes colombianos. Todos nosotros contribuimos al sistema de salud a través de las transferencias, los gobiernos nacionales, de todo ese tributo que recogen del orden nacional, el IVA y tantos tributos que hay, pues esos los vierten en salud, en el Sistema General de Participación de Destinación Específica, en salud, educación, saneamiento básico, agua potable y otras cosas que son de obligatorio uso por parte de los alcaldes, pero que verdaderamente necesitamos es un control político. Alguien que le diga, oiga mi señora, usted está gerenciando mal este hospital. Oiga mi señor, ¿dónde están los 3.000 millones de pesos de la central de urgencia del Pedro León Álvarez? 3.000 millones de pesos en una infraestructura que hoy no existe, que está al sol y al agua. Esto es gravísimo, porque imagínate tú, Amy, que la mesa es la cabecera de subred. Sí, es el eje central de la salud en la provincia del Tequendama, que va a cubrir a municipios como El Colegio, Anapoima, sí, municipios grandísimos, Cachipay, Pile, Anolaima. Hay varios municipios que están, Tena, San Antonio del Tequendama, y no estamos preparados porque no hay una central de urgencias. Tienen pico y cédula para la atención. Hágame el favor. Es decir, hágame el favor. Entonces, las cosas sí están saliendo tan bonitas en Cundinamarca como como nos están diciendo, o sí hay algunos lunares que hay que atender y hay que poner mano firme. El gobernador Nicolás García, que yo estoy seguro que está al frente de esta situación y que se va a corregir en estos 2 años que quedan, en estos año y
¿cuántos meses ya? Como 7. 9 meses. 9 meses. 9 meses. Este año y 9 meses que queda de gobierno departamental. Pues bien, tienen todo el tiempo para reorganizar, tener en cuenta lo que sucede y replantear el tema de la ordenanza 007 que se da en el inicio de una pandemia y que no tiene en cuenta la pandemia. No sé si la han venido reformando, si la han venido agregando cosas a esta ordenanza, pero sí debe revisarse es más el procedimiento por el cual llegan los gerentes. Hay un concurso y hay unos puntos, que eso tuvimos acceso en esta oportunidad a esos puntajes, pero si son los mejores los que llegan a las gerencias o eso es apenas un pequeño porcentaje de la nota total y la entrevista, la popular entrevista personal con la asamblea es la que determina quién es el gerente y quién se rajó. Sí, además que yo creo que, es decir, en este momento tenemos 16 diputados en la asamblea de Cundinamarca y este control político, es que yo sí creo que el brazo político estatal debe funcionar para denunciar cosas como estas, pues que ya todos sabemos que de alguna manera pasan, que existe corrupción dentro de las entidades públicas en materia de contratación, pero es que yo sí creo que el brazo político estatal debería servir para reafirmar esas cosas que ya sabemos y denunciarlas para cambiar, porque por ejemplo salen a decir cosas como lo que pasó hace 15 días, que ya se formaliza el no uso del tapabocas en espacios públicos, y eso ya todos lo sabíamos, pero también sabemos que hay corrupción dentro de las entidades estatales, dentro de la contratación, y eso es un hecho político que sí vale la pena formalizarlo para poder hacerle control político. Y yo me pregunto, hoy está Wilson Flores haciendo estas labores de denuncia y de control dentro de estos temas, pero es que son 16 diputados y los otros 15 ¿dónde están? Además, no es una cosa netamente de la mesa, como de su región particular de la mesa, sino pues que es un fenómeno que se está dando en todos los hospitales públicos de Cundinamarca y que de alguna manera eso termina determinando también las labores que se hacen alrededor de la ordenanza 007. Entonces yo sí le hago un llamado bien formal ahí, así como salió el presidente a decir que se formaliza el no uso de tapabocas, pues yo sí les digo acá en los medios que se formaliza que por favor los diputados cumplan su tarea. O que se formalice una atención en salud de la mejor manera. ¿Sí? Que la salud llegue de manera efectiva a los cundinamarqueses. Hay que tener en cuenta las grandes distancias. No es lo mismo que, por ejemplo, en la ciudad de Soacha, que usted coge una buseta en la comuna número 4 o en la comuna número 1 y llega aquí y no le pasa absolutamente nada. ¿Sí? Las personas de veredas en la mesa como San Javier, San Joaquín, que tienen que llegar hacia la mesa a atender sus dolencias de salud, pues eso es todo un paseo, es ir allá. Todo un paseo, y en el mejor de los casos que los servicios se presten en esos hospitales, porque entonces o toca agarrar para Girardot o toca agarrar para Bogotá, acarreando muchísimos gastos y muchísimas molestias. Usted imagínese en un estado de enfermedad con una maluquera tremenda y tener que viajar a Bogotá, otro clima, la provincia del Tequendama en general toda es de un climita templado, chévere, rico, llegar acá a estos fríos tan tremendos que hay en la capital de la República, tomar ese transporte en crisis que hay en la capital de la República, pues imagínense, pongámonos en los zapatos de las personas de los sectores rurales del departamento de Cundinamarca, que son municipios grandísimos y que hay dificultades, las vías terciarias están en pésimo estado, y llegar de allá, de esas veredas hasta las cabeceras municipales es toda una odisea y es costoso. Para que lleguen y pues tengan que, no, qué pena, es que hoy no, su cédula no puede enfermarse. Esos son temas que tenemos que corregir, y estamos en el centro del país. Estamos en la región más productiva, con la que le genera grandes réditos al país y donde se produce el Producto Interno Bruto es de mayor alcance. No quiero imaginarme cómo está Putumayo, cómo está Chocó, cómo está el Cauca, cómo está Arauca, cómo está el Guainía. Bueno, todos estos sectores alejados de la capital de la República, algo que nos deja muy preocupados, pero esperanzados de que haya algún líder político que se haga a ese trabajo, a ese oficio de la veeduría.